Queridos hermanos y amados amigos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué hace Él a favor de la humanidad? Ese es el tema que estamos estudiando. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador y nos dice que Él es el Espíritu de verdad. Y este Espíritu Santo nos enseña mucho en Hechos el capítulo 2, que es el pasaje que estamos estudiando. Hechos el capítulo 2 y cómo se manifestó el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Queremos volver un momentito a leer Hechos el capítulo 2, el 19 y hasta el 21. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Presentamos, mediante la conferencia anterior, una exposición de este texto, según la cual se debiera interpretar simbólicamente las palabras sol y luna, como referencias a gobiernos y, en el caso de Israel, también a la religión, pues se cayeron dos cosas. El templo, la religión y el Estado judío. Y también el Estado judío. Si quisiéramos interpretar el pasaje literalmente, también tendríamos base para hacerlo. Se habla de la sangre, de fuego, del sol y de la luna, etc. Ya observamos que en Hechos el capítulo 2, el 2, se habla del cielo, que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. También se habla en el texto de lenguas repartidas como de fuego. Ahora queremos pasar con ustedes, amados oyentes, a Mateo, el capítulo 27, comenzando con el versículo 45. Para leer el relato es sobre la crucifixión de Cristo y lo que sucedió en aquel día. Mateo, el capítulo 27, comenzando con el 45. Dice la palabra del Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice la profecía de Joel, el capítulo 2 y Hechos, el capítulo 2 sobre la tierra? ¿Habrá señales en la tierra? ¿Señales en los cielos también? ¿Qué es la señal que vemos en este pasaje? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, comenzando al mediodía a la hora sexta y hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Por 3 horas hubo, dice, tinieblas sobre toda la tierra, una señal importantísima. Vamos a seguir con la lectura. En el verso 47 continuamos la lectura. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué son las señales que se presentan en este pasaje? Aquí vemos una referencia directa a lo que habíamos dicho anteriormente sobre la religión judía. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Una cosa bien importante, porque el velo era una cosa que dividía al lugar santísimo. Y de ahí no podía pasar más que el sumo sacerdote. Y al ocurrir esto significa que ya no tiene ningún valor. Así mismo. Entonces vemos cómo cae en el momento en que Jesús muere.
La religión judía, el antiguo pacto, como en otra parte de las escrituras dice, que el testamento no se hace vigente sino hasta que muere el testador. Una vez que muere el testador, comienza un nuevo pacto, como dice cuando tomamos la cena del Señor. Esta copa es señal del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Así mismo dice. También en el texto se habla de que la tierra tembló. Y dice que las rocas se partieron en el 51. Y en el 52 se dice... Hay algo bien contundente. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y continúa, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Es una señal de la tierra. De la tierra, sí. Se abren los sepulcros, se levantan todos esos muertos. Cosa que casi nadie comenta, ¿verdad? En ese pasaje bíblico sobre la resurrección de todas estas personas. Sí, claro que volvieron a morir porque solamente Jesús resucitó para vida eterna. Esperamos nosotros esa resurrección también. Y usted, amigo que me escucha, también tiene esa promesa si es que usted obedece el evangelio, que puede hacerlo hoy mismo. Señales arriba en los cielos y también prodigios abajo en la tierra. Y aquí tenemos ejemplos, varios ejemplos de esas señales y de esos prodigios profetizados por el profeta Joel. Hermanos santos, ¿cuándo comenzaron los últimos días? Dice Pedro, cuando se para con los 11 en el día de Pentecostés, él dice, hermanos, esto que está sucediendo en el día de hoy. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué dijo Joel? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etc. Y también en Joel se habla de estas señales y prodigios. ¿Cuándo comenzaron aquellos últimos días, los postreros días? Tomando en consideración la cronología bíblica del advenimiento del reino de Dios, de la nueva dispensación que habría de venir por la venida del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, pues podemos decir que comenzó cuando Juan el Bautista sale del desierto y comienza a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios, que esa fue toda su predicación. Comienza entonces a preparar el camino para el Hijo de Dios. Una vez comienza la predicación, viene Jesús y la primer señal del cielo se aparece cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo baja como paloma. Amén. Y se manifiesta. Otras señales fue la voz que se escuchó en los cielos en ese momento, estableciendo la primogenitura de Jesús, ¿no? Como el Hijo de Dios. Ahí vemos la primera señal, que se ve y que se escucha. Luego, en el ministerio de Jesús, vemos una serie de señales que Jesucristo hace, dando a entender que viene de parte de Dios, como lo entendió así Nicodemo. Que son señales en la tierra que vienen del cielo para comenzar un nuevo orden espiritual entre los hombres, que es el reino de Dios. Sí, Señor. Así que cuando dice el texto postreros días, no tiene nada que ver con estos días. Definitivamente que no, sino que se refiere a los últimos días de la religión y el Estado judío. Y queremos establecer eso bien claro, porque no queremos caer en el error de pensar que los últimos días de los cuales habla la Biblia son estos. Porque la Biblia establece que nadie sabe cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Y en muchas ocasiones no son pocos los que se han atrevido a establecer fechas. En el 89 me parece que muchos evangelistas se atrevieron a decir que como cumplían 40 años el establecimiento de la nación israelita, entonces era el final de esa generación y que Jesucristo venía en ese año. Cuando vieron la falsedad y que todo el mundo se alarmó y se escandalizó por lo que estaban diciendo, echaron hacia atrás su falsa profecía porque vieron el impacto que tenían, empezaron a bajar sus ingresos, porque como el Señor venía, ¿para qué dar dinero para estaciones de radio y de televisión y todas esas cosas? Sí. Entonces echaron para atrás todo. No, yo no estoy diciendo que el Señor viene en mayo. Yo no he dicho eso, pero lo dijeron implícita y explícitamente. Entonces, probaron ser falsos profetas, ¿verdad? Pero que los postreros días, como establece Pedro, son aquellos últimos días, no de la humanidad, sino del Estado y la religión judía.
Muchos predicadores, muchos profetas autonombrados, muchos comentaristas no entienden esa frase así. La explican de otra manera, desde luego, y aplican la frase a estos días del siglo XX, pero como bien nos ha explicado el hermano Santos, no es así. La frase postreros días tenía que ver con aquel tiempo de Pentecostés, y aún comenzando con el ministerio de Juan el Bautista. Dice en Hechos el capítulo 2, también el día del Señor grande y manifiesto. Todo esto dice el Espíritu por Joel y el Espíritu Santo por Pedro en el día de Pentecostés. Todo esto tiene que suceder antes que el día del Señor grande y manifiesto, antes que venga tal día. Amados, queremos recomendarles la lectura de Lucas el capítulo 17, el 22 y hasta el 37. Y al leer y examinar detenidamente este pasaje, comprenderán que cuando la Biblia dice día del Señor, no siempre se trata del día de la segunda venida, la última venida de Cristo para juicio, no, de ninguna manera. En la Biblia a menudo se habla de los días del Señor, y como prueba, las palabras de Cristo mismo las tenemos comenzando en Lucas, el capítulo 17, el versículo 22. Dice la palabra, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Por cuál? Por esta generación, ¿A cuál no la de nosotros, sino no. la cual estaba hablando, o sea, la generación a la cual se estaba dirigiendo el Señor en aquella época, que fue la misma generación que sufrió la muerte y la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano en los años 60. Así mismo. Amados, hay todo un estudio sobre este tema de Mateo el capítulo 24 y Lucas el capítulo 17. Y las profecías sobre la destrucción de Jerusalén, y lo pueden solicitar completamente gratis a la dirección postal dada al final de este programa. Fíjense, amados, en el 30 de Lucas, el capítulo 17. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todo el contexto nos enseña que todo el pasaje tiene que ver no con la segunda venida de Cristo, sino con la destrucción de Israel por el ejército romano. En el 37, no es el propósito nuestro en este momento examinar detalladamente todo el pasaje y toda la profecía, pero en el 37 podemos ver claramente que los discípulos preguntan al Señor, Señor, ¿dónde va a pasar esto? ¿Y cuándo? Dicen. Y Él les dijo, donde estuviere el cuerpo muerto de Israel, como bien nos enseña Mateo el capítulo 24, texto paralelo, dice también allí se juntarán también las águilas, el águila, estandarte del ejército romano, ahí también se juntarían las águilas, ¿para qué? Para destruir y consumir al pueblo de Israel, que ya no era el pueblo escogido, que dejó de ser el pueblo escogido cuando el Señor murió en la cruz, y comenzó la nueva época cristiana. Hoy día el pueblo escogido, ¿qué pueblo es? La iglesia del Señor, pueblo cristiano, Así mismo. que ha recibido al Hijo de Dios como el Mesías, como el Salvador. Así mismo es, amados. Dice en el texto en Hechos el capítulo 2, volviendo al pasaje, la profecía de Joel, terminando esa profecía dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Quiere usted salvarse? Porque estamos predicando, porque estamos exponiendo los textos de la Biblia sobre quién es el Espíritu y qué hace Él por mí y por usted. Amados, es porque queremos salvarnos y que ustedes se salven también. Y dice este texto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros no podemos entender que con solamente invocar o llamar el nombre del Señor vamos a ser salvos. Porque eso es un error que cometieron unos hombres que pensaron que podían sacar demonios
con solamente invocar el nombre del Señor. Porque entonces, en aquel momento, ellos trataron de hacer eso unos demonios, y los demonios lo que hicieron fue que le dieron una pela, porque yo, mira, yo sé quién es Jesús y a Pablo lo conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Y les di una pela. Yo no puedo, bajo ningún concepto, decirle a usted, amigo que me escucha, ponga la mano sobre el radio y diga que usted acepta a Jesús como el Salvador personal y será salvo, porque esa no es la enseñanza bíblica. Tenemos en Romanos el capítulo 6 y verso 17 que nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra nos enseña que el apóstol Pablo dijo que el evangelio era poder para salvación. ¿Y qué es el evangelio? Mucha gente piensa que el evangelio es toda la Biblia. Otros dicen que es el Nuevo Testamento. Otros dicen que es la verdad. Otros dicen que son buenas nuevas, pero no saben cuáles buenas nuevas son. La palabra nos enseña en 1 Corintios, el capítulo 15, que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, según la profecía. Ahora, me pregunto yo, en una forma retórica, ¿cómo uno puede obedecer a una historia? ¿Usted tiene alguna idea, amigo que me escucha? Yo sé que será difícil. Sin embargo, la Biblia no nos abandona y nos deja solos, sino que nos dice que nosotros podemos morir, podemos ser sepultados y ser resucitados de la misma manera que Jesucristo por medio del bautismo. Dice la palabra en el mismo capítulo 6, verso 3 en adelante: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el invocar el nombre del Señor no necesariamente significa yo acepto al Señor o a Jesús como mi Salvador personal, yo soy salvo. Eso significa creer. Mucha gente dice, pues cree en el Señor y será salvo. Piensa en aceptar intelectualmente que Jesús fue salvo. Que Jesús es el Señor o que Jesús es el Salvador, y ahí quedó todo. La palabra en Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, no es suficiente usted aceptar en este momento intelectualmente que Jesús vive, que Jesús le va a salvar, que la sangre de Jesús lava el pecado, si usted no se arrepiente, si usted no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, que fue lo que confesaron todos los que fueron salvos y convertidos en el libro de Hechos en aquel día. Tiene que ser bautizado en la inmersión, tiene que sumergirse en las aguas para el perdón de los pecados, no para mostrar que ya es salvo, como algunos falsamente enseñan, sino para que pueda recibir el perdón de los pecados. Tenemos el caso del apóstol Pablo, que cuando se le apareció el Señor, fue cegado y fue llevado a una casa, y luego Ananías fue y le predicó. Podemos entender que el apóstol Pablo en aquel momento se encontraba como cualquier persona temeroso de Dios, que se arrepiente, compungido de corazón, pregunta qué voy a hacer, pero los falsos maestros le enseñan mal y le dicen que ya son salvos sin el bautismo. En aquel momento, Pablo se había arrepentido, había creído en Jesús, le había confesado, pero todavía estaba en sus pecados, porque Ananías le dice: ¿qué esperas? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre en el bautismo. De esta manera vemos que es necesario que usted crea en Jesús como el Hijo de Dios, le confiese, se arrepiente, se bautice para el perdón de los pecados y luego mantenga una vida santa y agradable a Dios. Así que no caiga en el engaño del espíritu de error de los falsos profetas declarándole a usted salvo sin antes ser sumergido en las aguas del bautismo. Si usted quiere
practicar la sana doctrina, llámenos a los teléfonos o escríbanos a la dirección que hemos de decir al final del programa, y con mucho gusto estudiaremos con usted personalmente este texto y esta verdad tan necesaria para usted, amigo que me escucha. Venga a Jesucristo, venga a la verdad, pero venga realmente, no sea engañado por la falsa doctrina del falso profeta que abunda tanto en estos días. Amén. Así que, amados, invocar al nombre del Señor implica mucho más que decir, acepto a Cristo como mi único Salvador. Bien, el hermano Santos ha expuesto el mensaje y hay que obedecerlo, pues solo por medio de obedecer aquella forma de doctrina, como dice Romanos el capítulo 6. El hermano estaba leyendo un pasaje de Romanos el capítulo 6 y más abajo dice, hay que obedecer aquella forma de doctrina que nos fue entregada. Solo así, invocando el nombre del Señor en las aguas bautismales, podemos alcanzar el perdón de los pecados. Hermanos santos, estudiando algo más, la obra del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos el capítulo 2, se nos dice en el 33, Pedro está hablando, él sigue dando su mensaje en aquel día con los demás apóstoles, no solo Pedro, sino todos, y dice, así que exaltado Cristo por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ese es el tema nuestro. Cristo dice que tenía que morir, tenía que resucitar y ascender, y estar con el Padre para recibir al Espíritu Santo y así poder enviárselo también a los apóstoles. Así que recibió la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y dice, habiendo ascendido y estando ahí exaltado a la diestra de Jehová, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué era lo que veían y oían en aquel día? En primer lugar, lo primero que escucharon fue el estruendo, como un ruido, como un viento que llenó aquella casa. Luego vieron las lenguas como de fuego y también escucharon las lenguas habladas o los lenguajes, el evangelio, las maravillas de Dios habladas en diferentes lenguajes de aquellos días. Muy bien, escucharon las maravillas de Dios, y entre esas maravillas las palabras, hay que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y ese va a ser el tema para la próxima conferencia, el don del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos ustedes, amados.